en el tema Pandora Papers. Guillermo Lasso, acá humildemente voy a decir yo, con una investigación que hicimos para Página 12 y La García, descubrimos el mapa offshore en 2017 de Guillermo Lasso, sus entradas y salidas de patrimonio, sus propiedades, las noras en la Florida, en los Estados Unidos, su aprovechamiento del feriado bancario. Recordemos a la audiencia que Guillermo Lasso es un banquero importante, ahora presidente de los Estados Unidos, presidente del Banco de Guayaquil, que si no me equivoco... Presidente de Ecuador nomás. ¿Vos qué dije? De Estados Unidos. No, perdón. Presidente de Ecuador. Aún más importante, presidente de Ecuador. No, claro, es presidente de Ecuador. Presidente... ¿Sabes que es mucho más difícil ser presidente de Ecuador que presidente de Estados Unidos? Yo o presidente de Bélgica. Claro. Bélgica puede pasar un año sin primer ministro del sistema parlamentario y tú ni lo sientes. En Ecuador trabaja 16 horas diarias de lunes a domingo. Claro. Y dejas de trabajar un día y lo sientes bastante. Presidente del Banco de Guayaquil, o sea, Lasso representa a la oligarquía financiera de la que hablabas en Ecuador. Es ahora presidente. Revelamos en 2017 en esa investigación todo su mundo offshore. Recuerdo la tapa de Página 12 era las mamushkas de Lasso, porque él hacía como un entramado de esas muñecas rusas y encastraba fondos fiduciarios, fideicomisos, una cantidad de cuestiones, empresas offshore en distintos paraísos fiscales. Nunca pudo contrarrestar esa investigación, pero siempre la negó. Los Pandora Papers ahora la revelan. ¿Qué impacto está teniendo eso? Como tú has dicho, primero felicitaciones por ese reportaje, fue impresionante, ¿no? Y segundo, los Pandora Papers lo único que hacen es ratificar lo que todo el mundo sabía, pero ahora la denuncia viene a nivel mundial. Antes eran los correístas, antes era Página 12, antes era La García, ahora son 600 periodistas en 90 países y ya con pruebas más concretas porque están las filtraciones. Por ejemplo, demostraron que esta Pietro Investment es de Lasso. Claro. Ya que lo negaba. Claro. ¿No? Entonces, precisamente... Era nuestra hipótesis, pero... eran hipótesis, eran conjeturas. Exacto. Ahora ya está probado. Entonces está comprobado que el tipo ha evadido impuestos, que perjuró, que ha utilizado testaferros para ocultar su fortuna y tal vez Argentina no sepa, pero nosotros en el 2017, por consulta popular, se aprobó que los funcionarios públicos y los candidatos a puestos de elección popular no puedan tener operaciones, ninguna clase de operación en paraísos fiscales, ni empresas ni dinero, ¿no? Entonces Lasso no podía ser candidato, esa ley está vigente del 2017, para las elecciones del 2021, eso significa destitución. Lo sabíamos, nosotros impugnamos la candidatura de Lasso, pero como todo está tomado en Ecuador, se han tomado todo el Estado, ¿qué hizo el Consejo Nacional Electoral? No, la declaración juramentada de Lasso dice que no tiene bienes en el exterior, entonces sí califica. Pero si lo importante no es lo que ha declarado, sino lo que no ha declarado. Claro, le estamos diciendo lo que no había declarado. De eso se trata el mundo offshore. Ya, ahora sabemos lo que no ha declarado, el tipo no podía ser candidato y por lo menos tiene 3 o 4 delitos penales. Evasión de impuestos, tú lo escuchas, las contradicciones en que ha caído en su desesperación. Escúchalo en una entrevista hace 6 meses, toda mi fortuna, todos mis bienes están en Ecuador. Una entrevista hace 3 semanas, parte está en Ecuador y parte afuera, ¿no? Tiene un puñado de contradicciones, ahí hay evasión fiscal, ahí hay, como te decía, testaferrismo, lo ha pasado sus bienes para simular, burlándose del espíritu de la ley, que claramente es que no pueden tener operaciones en paraísos fiscales, se la pasa a sus hijos, a su esposa. Por ejemplo, Banisi Holding es un holding que tiene un banco en Panamá, que todo el mundo que sabe que es el Lasso. Claro. ¿Ya? Era propiedad de Pietro Investment, de Lasso. Y así son, como tú dices, las muñecas estas rusas, pero las empresas caparazón, claro, para ocultar. ¿Ya? Claro. Al final del día era Lasso. Pietro era un fideicomiso que controlaba Banisi. Banisi era oficialmente de Lasso. Ahora, si Pietro es Lasso... pero luego Pietro tenía las acciones en Banisi, claro, y Lasso era el dueño de Pietro. Bueno, luego le pasa a Banisi a Banisi Foundation. Exacto. Banisi Foundation, ¿qué es? La esposa de Lasso, los 5 hijos de Lasso. Por Dios. Claro. O sea, ya basta tanta burla. Entonces ahí hay evasión, hay testaferrismo y hay perjurio, porque engañó en su declaración de bienes. Eso puede generarle un juicio, digamos, puede la comisión... Por si acaso, también hay una figura que tenemos en Ecuador que se llama peculado bancario. Sí. El peculado normalmente es para el sector público, pero después de la crisis del 99 se creó la figura de peculado bancario, utilizar los fondos de los depositantes para cosas no correctas, y también pudo haber incurrido en ese delito. Hay una comisión en la Asamblea Ecuatoriana que está investigando todas estas empresas y este patrimonio offshore, suma la investigación que hicimos en 2017. ¿Qué puede concluir la comisión?
Yo creo que lo único que podrá concluir es la verdad. Todos los delitos que te he descrito, todas las infracciones de Lasso, lo que pasa es que ese es otro problema en América Latina. Se ha ideologizado todo. O sea, aquí no estamos hablando de un problema de izquierda, derecha, correísmo, anticorreísmo, a favor de Lasso, en contra de Lasso. Estamos hablando de un problema legal y moral, los fundamentos de una sociedad. Pero todo lo ponen, lo politizan. Entonces, o sea, Lasso no estaba habilitado en las últimas elecciones, no estaba habilitado para ser candidato. Así engañó, y lo sabíamos, se impugnó. Pero no tenemos todas las pruebas. Ahora con Panamá, con Pandora Papers sí se tiene. Pero como te decía, entonces ahora lo plantean como que si se quiere desestabilizar, los correístas quieren desestabilizar a Lasso. Entonces el mundo es correísta. Existe una denuncia a nivel mundial. No se trata de eso. Esto se trata de los fundamentos de la propia sociedad, del propio Estado de Derecho, que es la ley y la moral, que se refuerzan mutuamente. Y este señor ha cometido actos ilegales y actos inmorales. Nuestra Constitución prevé juicio político, por mucho menos que esto, pero se requiere dictamen favorable a la Corte Constitucional, que la dominan totalmente. Nuestra Constitución contempla, en caso de grave conmoción política, y un presidente acusado, una vergüenza mundial, es una grave conmoción política, que la Asamblea puede llamar a lo que se llama muerte cruzada, anticipar elecciones, pero tienen mayoría en Asamblea, quieren cuidar sus carguitos. Entonces, todo el establishment está unido tratando de defender a Lasso. Y probablemente quede en impunidad, pero quedará como un corrupto y tendremos un gobierno con muerte clínica los próximos 4 años. Emanuel. Nosotros tuvimos un presidente que asumió procesado, así que no nos sorprende. Quiero preguntarle por algo que sucedió hace 11 años, que se cumplió ahora hace poco. A usted lo quisieron matar, tuvieron que sacarlo las policías desde un hospital. Me acuerdo lo que fue seguir eso en vivo. Usted hoy hablaba de aniquilación, ¿no? Casi fue física contra usted. Bueno, pero eso es lo que buscan. ¿Cuándo fue? ¿En 2010? En 2010 es lo que se llaman los golpes blandos. Precisamente por la manipulación de la prensa, distorsión, exacerban ánimos, sobre todo cuando se habla de la fuerza pública, es muy serio eso. Entonces, para que reaccionen y luego en lugar de defender al presidente, como sería en cualquier Estado de Derecho, defienda a los sublevados y que te voten, ¿no? Lo que no esperaban es que el pueblo saliera a las calles, no para apoyar a los insurrectos, sino para apoyar a su gobierno, por primera vez en la historia del país. Salieron por decenas de miles y abortó el intento de golpe de Estado. Pero esto fue una ley de servicio civil que incluía a servidores públicos con uniforme, la fuerza pública, muy beneficiosa, ya lo reconocen, es de las mejores de América Latina. Pero manipuló la prensa, que le íbamos a quitar premios, es verdad, se eliminaban premios que se daban por todos lados para unificarlos en un salario, no es que se le reducía eso, se transparentaba y se aumentaba el salario, pero los engañaron, manipularon. Entonces se sublevó un cuartel, yo creyendo que era un problema solo de información, fui allá a hablar, era una trampa, no permitieron entrar a la mayor parte de la seguridad, nos agredieron, a mí me tuvieron que llevar al hospital policial que quedaba al lado de este cuartel. En el tercer piso, pues 2 veces quisieron entrar a matarnos, lograron estar conmigo unos 4 o 5 guardias que estaban dispuestos a dar su vida, ¿no? Y más los doctores que se comportaban muy bien, basta, esto es un hospital, lograron evitarlo y ya a mitad de la tarde, un cuerpo que parcialmente era leal, el de operaciones especiales, el GOE, ya pudo entrar donde estábamos y nos dio más protección, ¿no? Pero no podíamos salir, nos mataban. Sí, recuerdo. Al final, de 7, 8 de la noche, tuvo que rescatar a las Fuerzas Armadas, 5 muertos en el rescate, y después me quisieron acusar a mí de criminal de lesa humanidad por haber dado la orden de disparar contra un hospital lleno de civiles, cuando ahí están los balazos en el carro presidencial contra mí. Recuerdo testimonios radiales tuyos en ese momento diciendo que estaba en peligro tu vida, efectivamente. Que también dicen por eso que todo fue ficción, porque yo podía comunicarme. Claro, porque tenemos los celulares. Claro, que había un pero teléfono. no podíamos salir, dábamos un paso afuera y nos masacraban. Estamos sobre los últimos 10 minutos de entrevista, estamos hablando con Rafael Correa. Vamos a apurar las preguntas y las respuestas, pero para poder terminar de preguntarte todo lo que te queremos preguntar. En este momento están operando, interviniendo a Cristina Fernández de Kirchner en el sanatorio Otamendi. Quería, si le podías mandar un saludo a la vicepresidenta y una reflexión sobre Cristina. Bueno, ya se lo mandé, porque quería verla y Mariana, su secretaria, nos dijo que tenía que ir a una cirugía, pero que no le digamos a nadie. Resulta que ya lo vi en la noticia. Claro. Entonces, Cristina, mucha suerte en esta operación y, bueno, tú sabes que eres ejemplo para todos nosotros, ¿no? Porque qué mujer que es Cristina y cuánto ha tenido que enfrentar, ¿eh? Por ejemplo, cuando se meten con la familia, eso sí ya duele, ¿no? Duele en el alma, todo lo que ha tenido que enfrentar Cristina. Entonces, es parte de la historia, Cristina, y para personas como yo, una verdadera referencia.
La mejor de la suerte, mi querida Cristina. Gracias, aquí la compartimos, es la líder más importante del campo nacional y popular en la Argentina, comparte el liderazgo regional con el cúmulo de lo que se generó post no al ALCA, ¿no? Porque el no al ALCA genera, corregime si te parece que me equivoco, el paraguas para la Latinoamérica que sobrevino a eso. Probablemente, fue un gran paso, ¿no? La Latinoamérica más o menos unida, pero muy hábil, impidiendo que se convierta la región en un gran mercado para Estados Unidos, no para el desarrollo de nuestros pueblos. El próximo domingo hay elecciones aquí en la República Argentina. El resultado inesperado de las PASO generó algunas tensiones internas en el campo nacional y popular. ¿Qué mensaje se le puede dar a la militancia, teniendo en cuenta toda la situación que usted está describiendo sobre la situación financiera, la derecha y demás? Unidad, que sepan asumir al enemigo, asumir a los verdaderos rivales. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Les recuerdo una expresión atribuida a San Ignacio de Loyola: en una fortaleza asediada, cualquier disenso es traición. La izquierda es permanentemente asediada porque somos un peligro para el sistema, para su privilegio. Entonces, dividirnos entre nosotros es poco menos que traición. Marco Teruggi. Tenemos elecciones en Chile, dentro de muy poco habrá elecciones en Colombia el año que viene, en Brasil. En los tres países hay fuerzas de izquierda, centro izquierda, con posibilidades de acceder al poder político, a la presidencia. ¿Qué mirada tenés sobre lo que está viendo en el continente? ¿Expectativas, esperanzas, temores? Como te decía, no es que hay un fortalecimiento de la derecha. En términos cuantitativos no es así, hay radicalización. Y América Latina, sobre todo América del Sur, sigue siendo una región en disputa. Tuvimos grandes avances al principio del siglo, nos malacostumbramos a esos grandes avances, donde ganábamos todo y en todos lados. Hubo una reacción conservadora muy fuerte, brutal, diría yo, tratando de destruir todo, integración, todo lo que oliera a progresismo, pero no es que nos volvieron al punto de origen, algo queda. Y tú ves que se recuperó el poder en Bolivia, se recuperó el poder en Argentina, y casi seguro Lula va a ganar en Brasil. Más difícil es Chile y Colombia, ¿no? Porque Petro lidera las encuestas en primera vuelta, pero siempre en segunda vuelta se unen todos contra él, y Colombia tiene grandes sectores conservadores. Pero sí, seguimos siendo una región en disputa, y esa es la lucha, porque el progreso, el desarrollo, no es solo un problema técnico. Es más, no es principalmente un problema técnico, es esencialmente un problema político. Cambian las relaciones de poder, y ese poder tiene que ir en función de las grandes mayorías. Ese es el problema de América Latina, dominada por élites que solo buscan sus propios beneficios, su barrio de lujo, aquí le dicen country, ¿no? Sus escuelas de lujo, su club de lujo, el progreso técnico solo es para ellos, y excluyendo al resto. Entonces es un problema político, cambiar la relación de fuerzas en función de las grandes mayorías. Rafael Correa, en nuestros estudios, últimos minutos, últimas preguntas. Recién hablábamos de golpes blandos. Aquí la primera candidata por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, importantísimo distrito, fundamental distrito electoral de la Argentina, se refirió frente a las tapas de Clarín, La Nación, sobre corridas cambiarias, dólar ilegal, aumento del dólar. Dijo, bueno, el sueño de la oposición y de la oposición mediática es hacer un golpe blando. Imagínate, ¿no? Toda la oposición del macrismo, de Juntos por el Cambio, le salió al cruce, al acecho. ¿Cómo va a decir golpe blando? Es una barbaridad, estamos en democracia. ¿Qué pensás de esas declaraciones? Son golpes blandos, pues la desinformación que genera cierta prensa para crear caos, para crear odios viscerales contra los gobernantes, que si te pegan un tiro crean que están haciendo patria. Obviamente, pues, son intentos de golpes blandos. Mientras no se controle en el buen sentido a la prensa, pero ¿cuál es el control? Que digan la verdad. Y que digan la verdad objetivamente. Por ejemplo, lanzar una noticia falsa en el sector financiero puede crear caos financiero que puede hacer colapsar una economía. Entonces debe haber fuertes sanciones en estricto apego de la ley, establecida en la ley, pero contra falsos rumores, ¿no? Entonces, por supuesto que son intentos de desestabilización. Y no nos engañemos, alguien dirá, no, aquí Correa, yo no estoy de acuerdo contigo. Vea, lo de Pandora Papers. Imaginen por un instante si yo estaba en los Pandora Papers. ¿Se imaginan cuáles eran los titulares? Si hubiera sido presidente del Ecuador, todos los días tendría el pedido de renuncia de los medios de comunicación ecuatorianos porque soy una vergüenza mundial. No, y tendría juicio político. Resulta que la vergüenza mundial es Lazo. Tratan de cubrirlo por todos los medios. No dicen nada de los Pandora Papers. Rafael Correa, agradecemos enormemente. No, el gusto ha sido mío. Gracias. Y te convocamos en diciembre cuando vengas de nuevo, ya te comprometemos desde acá. La última pregunta en una línea. ¿Soñás con volver a ser presidente de Ecuador? Sueño con mi país fuera del desarrollo, eso es lo que no se entiende, fuera de su desarrollo. Eso es lo que no se entiende, ¿no?
bueno, volver a ser presidente. Ese no es el objetivo. No hay que estar satisfecho porque fui 10 años presidente, ya soy parte de la historia. Ese no es el objetivo. Mi proyecto de vida fundamental es ver mi país fuera de su desarrollo, es ver a la patria grande fuera de su desarrollo, como región desarrollada. O 200 años no son suficientes. Y esa tarea todavía es absolutamente inconclusa. Rafael Correa pasó por los estudios de la AM750.